Buen día, profesor querido, profesor. Profesor, que estamos muy inquietos por las palabras que usted dijo y que los libros viejos. ¿Cómo demuestra usted eso, profesor? Algunos dicen que usted no puede demostrar eso ni con la teología ni con la filosofía que usted dice. Mentira, profesor. Dijo una viejita ahí y dijo un pipón que estaba diciendo que había un sacerdote que, que estaba en misa y entonces llegó uno de la secta de él que acababa, tenía unos meses que conoció a los arrianos y entonces o al movimiento de Arrio y entonces le digo al sacerdote, se pete un tiro si te pones a decir que nos tiran la puerta en la cara y no sé qué, y eso es una mentira porque además los sacerdotes hablan así. Ellos pueden decir, este periódico es el Cairox, no es el Atalaya, por ejemplo. Y jamás un hombre que es educado con sus reglas, sus principios y todas esas cuestiones en el mundo de los seminarios y de los seminarios mayores y de los que entran a estudiar estas cosas es muy distinto a un sectario arriano que de pronto de la noche a la mañana de ser bandido, sin vergüenza y todas esas cuestiones conoce la palabra y entonces sin muchos estudios y sin nada de principios, sino siempre un bacalao va a decirle así a un sacerdote cuando estos están bien formados. Y así se dan verdades y se autodenominan como verdad y dueños de la verdad, es precisamente los embusteros. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo explica usted eso? Bueno, yo primero para hablar de estas cuestiones, de lo que es la lógica, que es el único camino que conduce a la verdad. Que precisamente los teólogos muchos odian, entonces no sé qué verdad buscan. Y segundo, de que, sí, profesor, porque usted dice que el libro más viejo que Dios. Sí, cierto, y se lo voy a demostrar. Pero primero quiero decirle cómo se llegó al estoicismo. Hay una época que se conoce como la época del despotismo, de los crueles tiranos, que todavía están en la tierra. Entre aquellos, en aquellas épocas estaba Tiberio, Calígula, Nerón, Domiciano. Impulsa a los espíritus estos despósticos hacia lo que se conoció como la filosofía estoica. Esta filosofía estoica enseña a encontrar la felicidad en el cumplimiento del deber y en la práctica de la virtud. Muchos hombres entran al estoicismo, muchos escritores de todos los géneros se inspiran en esta doctrina cuyo más grande representante en la literatura romana fue Séneca. Por lo tanto, podemos decir que Séneca nace 4 años antes de Cristo, ojo, o antes del que dicen Dios, después de Cristo. Este Cristo al que llaman hijo de Dios y llaman un poco de cosas, Señor, y y una cantidad de vainas. Su vida prácticamente surge allá en la ciudad de Córdoba y pasa a Roma para educarse. Es hijo de otro escritor cordobés llamado Marco Antonio Séneca, o Anneo Antonio, era él, este Anneo Séneca, llamado Séneca el Retórico, y fija su residencia en la capital del imperio y se dedica a la abogacía. Los dotes intelectuales del filósofo cordobés se hacen brillar muy pronto como uno de los primeros personajes de Roma. Mesalina intriga contra él, tal vez por celos, y Claudio, que era el esposo que le llamaban el divino, lo destierra a Córcega. Pero Agripina lo protege y en el año 49 le confía la educación de su hijo Nerón, futuro emperador. Cuando éste asciende al trono, nombra cónsul a Séneca en el año 56 y durante los primeros 5 años de su imperio, Séneca dirige los destinos del mundo romano. Y profesor, qué bonito, profesor. Al silencio un poquito, tostadito. Y tú, Chirrinchi, y tú también, Puerco Espín, pelo de Puerco Espín. Hay un momento en que los destinos del mundo romano son así y el filósofo cae en desgracia. El asesinato de Británico y después el de Agripina, como ministro, tiene que responder él ante el imperio. Lo impolan y le impelan
y lo impelan a separarse del poder y a no solidarizarse con los monstruosos procedimientos del tirano. Él trata de abandonar la ciudad y de volver quizás a Córdoba, pero Nerón se lo impide. Más adelante se acusa a Séneca de haber participado en la conspiración de Pisón contra el emperador, y sin piedad para su antiguo maestro, como tampoco le había tenido para con su propia madre, le manda suicidarse. Es el momento de prueba para el temple de un alma. Séneca escucha la orden, va a reunirse con su esposa y con algunos amigos, y después de él despedirse de todos ellos con tranquila serenidad, se abre las venas. Eso fue en el año 65 después de Cristo. Este hombre nació 4 años antes de Cristo. Fíjate usted que hay cuestiones antes de quien llamamos Dios. Por lo tanto, o de la doctrina cristiana, que es diferente. Por lo tanto, yo ahondo, y sí es cierto que existen muchos escritos y pensadores antes de que aparezca incluso la cuestión del judaísmo, que apenas aparece allá en el año 1900 antes de Cristo, mientras que ya el hinduismo 3200 antes de Cristo existía los Vedas. Y por lo tanto, el judaísmo es del otro día. Y también aparece un poquito acá el taoísmo por Lao Tse, 604 a.C., el confucianismo por Confucio, ya lo había en el 557 a.C., y el budismo por Gautama Buda en el 500 a.C., y el Islam de Mahoma apenas del otro día con 600 después de Cristo. Y así vemos que se inicia la concordancia de las principales doctrinas filosóficas antiguas. Vemos cómo la cronología nos trae que en China Confucio ya existía en el siglo VI a.C. y que deja libros como las Conversaciones de Confucio y muchos libros donde él dice que vive tu vida con amor y goce espiritual cada día como si fuera el último segundo de tu existencia, dice Confucio. Y también ya en el siglo V antes de Cristo, un poquito, es cuando aparece Sócrates y Platón, mientras que la filosofía y que tenía una forma de tapiz religioso, como le dije, de Confucio en China y de Buda en la India, en esas épocas Grecia no aparece en el contexto, sino que aparece con Sócrates y Platón en el siglo exacto, pero antes de Sócrates ya existían los presocráticos que sondaban allá con grandes hombres que decían cómo era el universo, cómo se había formado, cuáles eran los elementos que lo formaban, como el agua, la tierra, etcétera, etcétera. Y así podemos nosotros apenas llegar un poco acá cuando se nos vienen a hablar de un Cristo y de una cuestión. Es necesario que se pase por lo que se conoció como el siglo V y el siglo IV antes de Cristo, y después de Platón aparece Aristóteles con la escuela epicurea y la escuela estoica. Aparecen aquí. Y desde el siglo III antes de Cristo al siglo VI de Cristo, de la época de Cristo, y el siglo III antes de Cristo es cuando se habla de un Plotinio. En el siglo III antes de Cristo, y es cuando aparecen los padres de la iglesia, San Agustín, en el siglo IV y V de Cristo, de esa época de Cristo. Y entonces así empieza, y podemos meternos en la Edad Media y los tiempos modernos, cuando aparecen ya cronologías en Inglaterra y América, Alemania, Austria y Países Bajos, Francia e Italia. Es cuando aparecen allá Duns Scoto, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, italiano, Francis Bacon en el siglo XV y VI en el Renacimiento, y así por el estilo. Ya les queda demostrado que sí habían, antes de que apareciera el judaísmo de Moisés y de estas cuestiones abránicas que apenas aparecen en el 1900, y ya habían
escritos Vedas en sánscrito 3200 a.C. y empieza el imperio egipcio allá 4000 a.C. con las cuestiones de que se conocen como civilización por el conocimiento de la escritura. Y así por el estilo podemos situar a esta cuestión que se quiere desprender de buscar la verdad a través de la lógica e inventar una cantidad de mentiras, como el Pipón que está diciendo en una conferencia que le digo al sacerdote: no diga que nos tiren las puertas en la cara cuando vamos a llevarle la verdad de nosotros los arrianos, porque entonces yo le pego 2 tiros. Y el sacerdote entonces dijo: no le tiren más las puertas en la cara a los arrianos que nacieron el otro día y que ahora dicen que tienen la verdad y son los que van para el cielo junto con los judíos, porque ellos son los que tienen la verdad, pero no quieren encontrar el único camino que lleva a la verdad, que se llama la lógica. Por lo tanto, yo le demuestro lógicamente que apenas las cuestiones del judaísmo aparecen en 1900, y ya 3200 y 4000 años antes de Cristo existían civilizaciones, pensadores y hombres que te hablaban del cosmos, del universo, de la circunferencia, etcétera, etcétera. Hombre, profesor, qué bueno eso que nos explique, porque nosotros creíamos, ¿verdad?, que nos estaba diciendo mentira, como que van a existir cosas antes de Dios. Bueno, sí, entonces ahí es donde se encasilla el tiempo eterno y el tiempo cronológico, el tiempo inmediato que pasa. Por ejemplo, ya dentro de... Yo me levanté a las 5 de la mañana, a esta hora, ese es un pasado inmediato. Dentro de unos meses y así se convierte en cronológico, ya que 20, 50, 60, 100 años atrás, un siglo, 2 siglos se llama los tiempos cronológicos. Pero ya medir el tiempo eterno es una mentira. Nos vemos en la próxima y no me confunda con ateo. Soy sencillamente su profesor y que le digo muchas veces que me quiero retirar de esto, pero que de una u otra forma también necesito que mi cerebro bote y entregue lo que ha recibido por ley natural en mi voluntad de leer y se los explico. Gracias, profesor, porque habíamos visto que usted dijo Homero de la Odisea, y Homero también tiene que ver con Helena en la Ilíada y todas esas cuestiones que pertenecen a Homero, y mencionó a la Eneida, que tiene que ver con la batrocomiomaquia de Enea y con las cuestiones que tienen que ver con la soda, que se parecen a su escrito, porque las sodas también fueron cultivadas no solo por Píndaro 2500 a.C., sino por Publio Vigilio Morón, el máximo astro de la gran constelación de Poetas que surgió en el cielo romano. Y así, profesor, un aplauso para usted, porque usted se lo merece, profesor. Y no deje nunca de amar a las mujeres que le aman. Gracias, profesor. Gracias, profesor.